Bienvenido a Voces que Inspiran con Ricardo Amador. Historias reales, aprendizajes y motivación que llegan al corazón. Porque todos tenemos una voz que inspira. Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a este primer episodio de Voces que Inspiran con Ricardo Amador. Me siento muy contento porque hoy iniciamos un proyecto el cual ya tenía tiempo pues queriendo desarrollarlo, y pues hoy es el día, hoy es el primer episodio, y este proyecto es o nace para poder inspirar a la gente, para poder recordarles que todos tenemos un sueño y si todos vamos tras ese sueño, pues sin duda lo podemos lograr, ¿no? Y vaya qué manera de arrancar este programa con la invitada súper especial el día de hoy. Hoy tenemos aquí, en este primer episodio, a la psicóloga Erika Rangel. Bienvenida, psicóloga. Muchas gracias por verte en un espacio que es tu espacio ahora. Muchísimas gracias por venir, por darme la oportunidad y sobre todo por aceptar, ¿no? Y ser como mi madrina, ¿ok? Tengo la bendición de conocerla aproximadamente 4 meses, y la verdad pues ha sido un proceso muy bonito, y decidí iniciar con usted porque pues qué mejor tocar ciertos temas o hablar de su carrera, que por cierto, psicóloga en oncología, ¿ok? Docente, maestra en la Universidad de Vizcaya, ¿ok? Una mujer que combina su especialidad, su carrera, con lo familiar, con lo personal, con la gente, con sus alumnos. Y me gustaría arrancar este episodio, psicóloga, conociendo un poco de usted, ¿ok? ¿Quién es Erika Rangel? ¿Quién es Erika Rangel? Pues es una mujer comprometida primeramente conmigo. Me gusta mucho lo que hago. Me gusta mucho dar clases. Comparto siempre con mis estudiantes la importancia de esta salud mental. Súper importante, ¿no? Súper importante. Y me considero también muy familiar, pero solitaria a la vez. ¿En serio? Me gusta mucho estar conmigo. Soy muy celosa de mi tiempo. Puedo estar mucho afuera, pero también estoy mucho adentro. ¿Platica con usted mismo? Platico conmigo misma. De hecho, a veces no sabes si estoy en casa o hay música o hay mucho silencio por lo mismo, porque me gusta mucho estarme escuchando. Excelente, ¿no? Erika, ¿alguna situación o algo que haya pasado en su vida que haya cambiado la forma de ver su vida o de ver la vida? Híjole, creo que han sido muchos episodios. Esa pregunta es medio capciosa, pero yo creo que un momento crucial que cambió mi vida fue cuando yo me fui justamente de aquí de Ensenada. Okay. Yo tenía muy claro que quería estudiar psicología, pero cuando yo me fui a Mexicali, morí de calor y de frío. Demasiado calor y demasiado frío. Y yo dije, no, ¿qué onda? Yo quiero como irme a otro lugar. Y terminé a muchos kilómetros de Ensenada, me fui a Jalapa, Veracruz. Okay. Y me fui a una aventura muy bonita que duró 27 años. 27 años en Veracruz. Bueno. No, en Veracruz inició este viaje. Ahí estudió usted. Ahí estudió en Veracruz. Soy egresada de la Universidad Veracruzana. Ok. Saludos a toda la gente de Veracruz. Saludos todos a mis colegas y a mis amigos y a mi familia. Siempre he dicho que Veracruz, Jalapa, para mí es mi segundo hogar. De hecho, tengo muchos recuerdos, mucha cosa bonita ahí en Veracruz. Es un lugar que siempre me tendió como los brazos. Y creo que ese episodio fue el crucial para que yo viera el mundo como yo lo quería ver. Okay.
para mí era importante hacer conexión con mis raíces mexicanas y yo sentía que yo viviendo en frontera yo no podía conseguir eso. Yo sentía que estaba como muy ligada a Estados Unidos y eso como que me gustaba, Algo pero como más que no me... como americanizado. ¿Así? Exactamente, muy gabacho el asunto. Yo decía, yo quiero conocer el son jarocho, quiero conocer San Miguel de Allende, y bendito Dios, conozco todo México y amo eso, ¿no? Bendito Conocer todo México me encanta. Y creo que eso, haber estudiado en Veracruz, te digo, me abrió un panorama de lo que quería. Pero chistosamente, cuando yo estudié ahí en Jalapa, pues yo aprendí una forma de hacer psicología que, ay, no me convencía, porque era muy conductista. Ok. Entonces salí de la carrera y yo así como que, ay, como que la psicología tan cuadrada, como que no me interesaba, ¿no? Después salgo y me voy como al extremo opuesto y me fui a la Gestalt. Y la Gestalt me mostró como una parte muy buena de la psicología, pero fue como el extremo opuesto. Entonces yo necesitaba encontrar como un punto medio. Y lo fui descubriendo, hice la maestría en psicología social en Querétaro. Soy nómada. Hasta hace poco ya me asenté. Pero creo que ese episodio de haberme ido de aquí fue lo crucial, lo que cambió un poco mi visión de la vida y estoy agradecida. Qué bueno. Psicóloga, regresémonos un poquito. ¿Cómo nace el amor, si se le puede llamar así, o cómo nace esa idea de decir voy a estudiar psicología? Digo, con el tiempo, lo que platica ahorita, estudió psicología en cierta área o en cierta especialidad y se dio cuenta que pues no era a lo mejor el camino que usted quería recorrer hablando de la psicología, pero ¿dónde nace? Porque regularmente, digo, todos tenemos a lo mejor de niños sueños, todos queremos, no sé, algunos soñamos con ser doctores, con ser bomberos, con ser policías. Entonces, ¿dónde nace esa idea o esa pasión por decir, yo voy a estudiar psicología? Yo creo que no nace con la idea de querer ayudar a la gente. Okay. Que es el concepto que probablemente muchos tendrían, ¿no? Y es lo que le digo a mis estudiantes. O sea, se oye muy romántico, está muy bonito ese discurso, pero no creo que entremos nosotros a la carrera por ser muy humanitarios. Sí podemos tener un componente, pero yo creo que yo entré a la carrera o empecé a tener amor a la carrera porque había una sed de conocimiento personal. ¿Qué es lo que le iba a comentar? Había un tema de autoconocimiento. Entonces pudiéramos decir que su inicio o su idea de estudiar psicología era principalmente para ayudarse a usted, ¿sí? Para conocerse. Para usted, conocerme. Yo de niña o de jovencilla como que sí empecé a ir a psicoterapia porque pues lamentablemente provengo de una familia disfuncional, como la mayoría de los que nos están viendo, nos están escuchando. Quien tiene la fortuna de provenir de vínculos sanos, qué bueno. Que hoy en día es en esos tiempos ya es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Entonces, yo recuerdo que provenía de un ambiente familiar muy caótico y que eso fue en parte por lo cual también yo me fui de aquí. Yo dije, bueno, pues voy a empezar yo a probar 18 años y dije, puedo empezar a probar y a valerme por mí misma y me voy a experimentar y me voy a conocer. Pero creo que fue el tema de la sed de aprender de mí, de saber qué quería, hacia dónde me quería dirigir. Y de ahí empezó en psicología, me comentaba, psicología, ¿cómo se le pudiera llamar? ¿Normal? Psicología general. Psicología general. Y después dijo, esto no es lo mío, se me hace muy cuadrado, voy a buscar otra parte, voy a buscar otra rama. Entonces, ¿lo estudia ahí mismo en Veracruz? ¿O? No, yo me fui a estudiar a Querétaro, psicología social, la maestría en psicología social.
A mí la psicología social, cuando yo la descubrí, yo la amo, la amé en ese momento porque me permitió entrar en un mundo de investigar la realidad humana. Me permitió entender que cualquier fenómeno que yo pudiera observar allá afuera, incluso subirme a un camión, incluso cualquier realidad, yo podía investigarla siempre y cuando yo tuviera un sustento metodológico, Claro. un marco teórico que avalara eso que yo quería investigar. Pudiéramos decir que lo teórico lo llevaba a la práctica. Ajá. Okay. Y esa parte de la psicología social para mí la amé completamente. ¿Qué abarca la psicología social, si nos puede decir un poco? La psicología social, de hecho, para mí, yo doy la materia justamente en Vizcaya, y es lo que les digo a los chicos, para mí la psicología social debería de ser toda la psicología, porque es muy diferente. El ser humano por naturaleza es social, entonces, cómo este entorno influye en mí. Okay. Me explico cómo estos comportamientos, cómo estas influencias sociales, cómo este espíritu de la masa. Pudiéramos decir cómo es que las situaciones que pasan afuera, digamos, en el exterior, sí repercuten en mi persona, ¿no? O sea, en mi mente. Podemos llegar, lo platicábamos hace rato o en las sesiones que hemos tenido, podemos llegar mucho como a sentirnos como que atacados a veces, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, por eso es que yo les digo a mis alumnos, cuando hacemos psicoterapia, a veces nos olvidamos que provenimos de un entorno social y no podemos separarlo. Entonces, la psicoterapia sí es face to face, o sea, es uno a uno la interacción que yo estoy teniendo contigo, pero yo no puedo dejar de ver que tú eres un ente allá afuera que está inmiscuido con más gente, con una sociedad que perteneces, y la sociedad como tal tiene infinidad de personalidades y aparte de contratiempos y aciertos, desaciertos y todo eso, y se vuelve como un ente que tiene se rige por sus propias normas, ¿no? Entonces, por eso te decía, cualquier fenómeno social es interesante para poderlo investigar, para poderlo analizar, para poderlo contemplar, ¿no? Entonces, sí, a mí sí el tema de la psicología social me gusta mucho. Ahora que hago, y quizá me voy a brincar un poquito, pero ahora que hago esta parte de la psiconcología, me permite justamente ver la enfermedad no solamente en consulta, sino también verlo como un fenómeno social que se está suscitando y que necesita tener unos ojos no solamente dentro del consultorio, sino ver lo que está sucediendo a nivel macro. Ok, perfecto. Erika, vamos a tocar a lo mejor un pequeño punto. Okay. Sabemos, bueno, más que nada usted sabe que pues la psicología es una parte fundamental para la vida, ¿no? Para todas las personas. Pero lo platicábamos en algunas de las sesiones en cómo las personas como que se rehúsan. Se rehúsan, como que existe una barrera en la cual, digo, hay un concepto erróneo de decir, o un mito si le queremos llamar así, de decir que el que va a terapia, el que va con un psicólogo es porque está loco. Y la realidad es que no. De hecho, hay estudios que te dicen que aproximadamente un 60%, según un estudio que investigué, en el que dice que la gente que requiere terapia se rehúsa a tenerla. Inclusive lo platicábamos en el tema del hombre. ¿Por qué cree usted que, digo, en primer lugar, por qué cree que en general la gente se rehúse a tomar terapia, a dar ese paso? Y sobre todo, ¿por qué cree que sea como que muy marcado el tema de que los hombres no... Yo tengo mi teoría y creo que ya se la platiqué. Entonces, pero me gustaría escuchar su teoría o su explicación de por qué. En primer lugar, la gente no acepta, sabiendo que tenemos un problema. Es como decir, ¿no? Voy a hacer un ejemplo. Sé que el carro está dañado y no lo quiero llevar al mecánico. O sea, ¿y qué va a pasar? Pues llega el momento en que el carro truena, ¿no? Entonces, tu cuerpo es una máquina, es un motor y obviamente ocupa ese mantenimiento, si le queremos llamar así. Entonces,
¿Por qué cree que pasa esa situación? Yo creo que aquí son muchos factores, pero el principal yo creo que el desconocimiento, el temor a lo desconocido, a lo que yo voy a encontrar. Como encontrarme a mí mismo, ¿verdad? Encontrarme a mí mismo y aparte responsabilizarme de lo que yo voy a encontrar. Porque muchas veces tenemos como que miedo, de hecho lo platicábamos el lunes, creo, tenemos como que miedo a escucharnos, ¿no? Como esa plática interna de decir, o sea, entonces por ahí va el tema. En mi concepción, sí. O sea, va como un tema de la parte de las creencias que tenemos de lo que es ir a terapia. Okay. Yo en alguna ocasión le decía a un maestro, para mí la psicología, o sea, es decir, la psicoterapia más bien, no debería de ser una carrera o una profesión como tal. Para mí debería de ser algo que se nos enseña desde chiquititos. Regulación emocional, inteligencia emocional, todo eso. Fíjese que es un poquito como, ahí concordaríamos un poco en el tema, comparándolo, lo que menciona usted, que la psicología debería ser como una materia inculcada desde los inicios básicos de estudio, digamos, al igual como otras materias que también serían importantes. Digo, educación financiera, por favor. Educación financiera, la que he platicado, que me encanta esa materia, me encanta ese tema. Digo, he platicado con usted y es un tema que hoy en día estoy abordando mucho. Después les voy a decir ahí algunas sorpresas que tengo, algunas cosas, pero digo, justamente eso, o sea, pero pues desafortunadamente el estudio está diseñado como muy sistematizado, en donde es muy riguroso, ¿no? Y yo creo que también es un tema de poder. Si tú le das a la gente la oportunidad de conocerse, le das una herramienta importantísima para no dejarse influenciar, por ejemplo. Así es. Sí, porque obviamente te conoces y obviamente empiezas a agarrar esa seguridad, porque sinceramente el ir a terapia, el conocerte a ti mismo, te brinda esa seguridad que probablemente la tenías, pero decimos, está esa barrera, la cual dices tú, ay, nosotros nos basamos mucho en el y es que, y es que si pasa esto, y es que si no sale, y es que si voy a terapia, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mi familia? ¿Qué van a decir la gente que sepa que voy a terapia? Sin embargo, lo menciona usted, o sea, es una herramienta fundamental. De hecho, bueno, yo tengo 4 meses que voy con usted, sin embargo, sé que hay procesos o situaciones dependiendo vaya, la situación que tenga cada persona, su tema, su problema, si le podemos llamar así, pero una vez terminando ese ciclo, solucionando ese problema o ayudando a mejorar en ese tipo de calidad de vida, yo siento que es algo como que lo deberías de tener como que rutinario, ¿no? O sea, así como vas al doctor cada 6 meses. Así como le haces el servicio al carro, pues. Exactamente. Y sobre todo, la pregunta que le hacía hace unos momentos, ¿por qué cree que en el tema de los hombres, psicóloga, es más, digo, usted me decía que tiene 3 pacientes conmigo? Somos 3 de ¿cuántos pacientes? De como 20. De hecho, hay un estudio que dice que de cada 10 pacientes, de 3 a 4 son hombres. Sí. Y bueno, yo tengo mi teoría, que lo hablábamos también, y es porque en los patrones del hombre o en la cultura del hombre, hemos crecido o nos inculcaron a que el hombre es hombre, es macho, el hombre no se puede quebrar, el hombre no puede llorar, el hombre no puede demostrar debilidad, porque ante las sociedades, o sea, lloras y mira, está llorando, o sea, ¿sí me explico? Entonces, más que nada yo siento que es eso, porque se puede interpretar como que el hombre, al tomar la decisión de ir a terapia, como que pierde cierta masculinidad y como que da un paso a la fragilidad, digamos, ¿no? Cuando debería de ser todo lo contrario, porque yo siempre lo he dicho y se lo dije a usted, antes de yo ir a terapia, la peor mentira que yo me he echado toda mi vida es decir, estoy bien. Aún así, mi situación no fuera verdaderamente bien, aún así estuviera en situaciones complicadas, aún así estuviera pasando momentos complicados, siempre mi imagen era, estoy bien. Uh-huh. Oye, ¿cómo estás? Estoy bien. Entonces,
cuando aceptas que verdaderamente no estás bien y cuando tu cuerpo te empieza a dar señales, porque lo hemos platicado, el cuerpo es una... Te avisa. Exactamente, te avisa. Dice por ahí, el cuerpo avisa lo que uno no habla. Y totalmente. Entonces, ¿usted cree que sea por ese punto o qué otras razones serían? A nivel cultural creo que también, y lo estás tocando por ahí, ¿no? Al hombre se les ha enseñado que tienen ciertas misiones que tienen que cubrir, ¿no? Son proveedores, son fuertes, y realmente se nos olvida pensar que somos humanos. Uh-huh. Y que tenemos la misma capacidad para llorar, que tenemos la misma capacidad para quebrarnos. Y eso es, a veces yo lo platico con mis amigas, ¿no? A veces uno busca justamente que un hombre esté resuelto emocionalmente, porque cuando tú descubres a un hombre resuelto emocionalmente, sabes que todo lo demás lo va a cubrir. Y por ejemplo, toca un tema, bueno, un punto muy importante. ¿Cree usted que cuando un hombre, digo, voy a tocar el tema del hombre porque es el de lo que estamos hablando, pero igual puede ser también de la mujer, cuando no estás resuelto, yo siempre lo he dicho, ¿no? Si no estás bien contigo mismo, no puedes estar bien con los demás. Entonces, ¿cree usted que ese tipo de detalles, cuando uno no está resuelto, cuando uno no está emocionalmente bien, influya por ejemplo, en una relación? Claro. Influya en un trabajo. En un trabajo. En el rendimiento de la escuela. En el rendimiento de la escuela, con tus hijos, las personas que tienen hijos, con tus padres. ¿Sí influye verdaderamente eso? Totalmente. ¿Por qué cree que sea así? Porque al no tener este conocimiento de tu persona, al no tener esta regulación emocional, pues en la vida andas pero disparado, pues no andas enojándote a la primera, andas diciendo... No, tenemos que aprender a que este ritmo o este sistema nervioso también puede vivir en calma. Y la verdad es que un ser humano sano es una maravilla porque lo irradias, ¿no? Lo transmites, eres otra persona, cambia tu actitud, cambia, de hecho, yo lo digo y lo he vivido o lo estoy viviendo personalmente. Las situaciones que a mí me pasaron y que me hicieron llegar con usted, no lo veo como algo malo, sino al contrario, lo veo como que algo que me transformó, algo que usted lo dijo, tú eres el que te hice la oportunidad de conocerte. Entonces, todos nos deberíamos de dar esa oportunidad de conocernos y de conocer realmente quién es cada quien, a qué vinimos a este mundo, qué nos inspira, qué es lo que traemos guardado y que no hemos soltado, porque al final de cuentas es todo lo emocional es una carga, ¿no? Es un peso. Entonces, el darse la oportunidad de ir a terapia, de tener ciertas sesiones, de tener un trabajo en uno mismo, o sea, es una de las oportunidades que yo recomiendo no saltársela. No saltársela, por favor. Y fíjate, ahorita estás diciendo algo que me hizo recordar justamente a una paciente en particular. Ella está conmigo por un tema de cáncer de cerebro. Tiene un tumor. Y ella me lo manifiesta constantemente. Me dice, si yo no tuviera este tumor, yo no estaría sentada aquí contigo, hablando de cosas que me pasaron en mi infancia. ¿Y por qué cree, psicóloga, que el ser humano necesita llegar al límite para decir, ok? Ay, si lo sabes, dímelo. Si lo sabes, dímelo. Entonces es una pregunta sin respuesta, pudiéramos pues decir. Ahorita yo no la tengo. Si alguien la tiene, comuníquese, por favor. Ok, ahí que nos pongan en los comentarios. Que nos pongan en los comentarios, por favor. Sí, es una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque tendemos a llegar a ese límite de decir, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Porque me lo platicaba usted, ¿no? ¿A usted le gustaría tener la oportunidad con sus pacientes cuando recién llegan? Ay, o sea, sí, me encantaría. El tomarle la foto, ¿no? Una foto, sí, que obviamente claro. No lo hago. No, yo sé que no. Y tampoco sería como que no se pudiera prestar porque cuando uno llega ahí, llega derrotado. Al menos yo llegué así. Yo llegué
derrotado, yo llegué sin saber qué me estaba pasando. Entonces, obviamente, tu semblante y tu cara, tus facciones, todo lo que tú cambia. transmites es pura tristeza, ¿no? O sea, entonces, eso es a lo que voy, pues, o sea, cómo llegar a ese punto y me viene aquí una pregunta. O cuál ha sido la situación o algo que le ha marcado de algo, de algún paciente que usted haya tenido, alguna situación que haya marcado probablemente algo? Ahorita vamos a entrar un poquito en el tema de su especialidad, que la verdad es un tema muy delicado, es un tema muy fuerte, sin embargo, es un tema que tenemos que, lo comentaba ahorita usted hace unos momentos, es un tema que deberíamos de abordar, es un tema que deberíamos de afrontar y aceptar sobre todo, ¿verdad? Pero regresándonos poquito, ¿cuál ha sido como que esa experiencia que usted haya tenido con algún paciente en el hecho de decir, o que lo haya marcado, ¿no? El hecho de decir, sabes que llegaste de tal manera y, o sea, como te vas totalmente diferente por la situación, por lo que haya pasado. Yo creo que fue una en particular, y fue una en particular que no terminó un proceso. No alcanzó a terminar. No terminó proceso, pero aquí lo que me hizo pensar mucho en ella y que me marcó fue la importancia de la red de apoyo que la gente debe de tener. Familiares, de su círculo. Red de apoyo me refiero a familia, amigos, vecinos, y ella no tenía nadie. Entonces a mí eso me impactó y son de las pacientes que a la fecha las sigo recordando y me las sigo llevando a mi... bueno, ya no me la llevo a mi casa, pero en esos primeros días que yo estaba con ella, yo me la llevaba a mi casa en pensamiento, en cómo le vamos a hacer. O sea, una cosa es diferente en que yo me los lleve a ustedes para ver cómo voy a intervenirlos, pero otra cosa es que ya una vez que yo cierro ventana, que yo en mi cama esté pensando en cómo hacer porque no hay nadie. Sentía como que ese compromiso, como que esa responsabilidad de, digo, obviamente lo teórico, lo práctico y todo, pues es una secuencia del estudio, lo que usted ha tenido, cómo llevar cada tema, cómo abordarlo, en qué áreas trabajar y todo, pero ¿usted cree que ese caso, lo vamos a llamar así, como que lo sentía como una responsabilidad más personal? Sí, y ahí es donde uno se da cuenta la importancia que es de estar en supervisión también nosotros, porque ahí yo ya después con mi terapeuta obviamente aterricé la información y tenía que ver con un tema de mi maternidad. Tenía que ver porque era una chica muy joven, era una chica que necesitaba el cobijo. Okay. Y no tenía nadie. Entonces eso era lo complicado y eso era lo que a mí me unía con. Entonces una vez que decide desaparecer o alejarse nuevamente, yo había como esta idea de querer saber más de ella o de querer yo estar presente en lo que estaba sucediéndole, pero obviamente yo no podía, éticamente yo no podía hacer eso, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, pero entendí el proceso que cada quien aprende como le toca aprender. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces sí fue fuerte porque yo ya no puedo, ya no está, diría, ya no es mi jurisdicción, pues, ¿no? Aunque por dentro, digamos, porque al final de cuentas es un ser humano como cualquiera, claro, con sentimientos, con pensamientos, aunque le llamara eso como que el dar ese siguiente paso que sabemos que no está permitido por la ética profesional y los códigos, ¿no? que existen. Pero sí tenía usted como que ese de... Lo sintió, volvemos a lo mismo, ¿no? Como un poco más personal, ¿verdad? Okay. Totalmente. Psicóloga, nos vamos a regresar un poco. Me gustaría platicar de usted, docente en la Universidad Vizcaya, ¿verdad? En la Universidad Vizcaya, exactamente. De hecho, siempre me ha comentado en las sesiones o algo que siempre sale a relucir como su lado docente, ¿no? Ay, sí, me encanta. No lo puede como evitar, no ¿verdad? No lo puede evitar. Vengo de familia docente. Entonces, mi papá era maestro de la universidad en la UABC. Yo di clases en UABC hace muchos años cuando intenté regresar a Ensenada, que aquí nada más nació mi hija y emigré nuevamente.
Pero sí me encanta dar clases, me encanta estar frente a grupo. ¿En serio? ¿Y qué significa para usted como que crear o llevar a estas nuevas generaciones en la carrera de psicología? Es un gran reto, Es un gran reto porque yo les digo a los chicos, yo no estoy aquí porque me paguen, o sea, obviamente pues, sí me pagan, ¿verdad? Pero estoy aquí porque me gusta compartir mi experiencia profesional y otra, escuchar estas materias que a mí quizá me hubiera gustado escucharlas de otra manera. Ahora sí que usted da la clase como le gustaría que le hubieran dado, claro, ¿verdad? Claro, sí, y eso es un punto bien importante, fíjese, porque dejando lo profesional de la docencia, entra lo personal. Entonces, cuando se mezcla lo personal con lo profesional, pues se hace una mezcla fabulosa que no tiene margen de error, ¿no? Entonces todo se hace como más pues más ameno, ¿no? Como que más, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que quieren iniciar en esta carrera? Que están como indecisos, a esos jóvenes que a lo mejor como usted en algún momento dijeron voy a estudiar psicología y probablemente están si entro, no entro, qué me espera, será lo que quiero, o sea, o ya tienen esa determinación de decir este es el camino que yo voy a seguir. ¿Qué consejo le daría a usted? Consejo como tal, estudien psicología o no estudien psicología, vayan a psicoterapia. Antes de, en el transcurso normalicemos el tema de ir a psicoterapia. Okay. Y otro, leamos. Esos serían creo que para mí lo fundamental, porque a veces entramos en la carrera y los pongo a leer y ¡ay, qué flojera! O sea, traemos una cultura de la no lectura. Muy arraigada, Todo me lo quieres citar casi con TikTok, todo. Es que yo lo vi en un video. Ya, ahora sí se meten en el Google y copy-paste, ¿no? Aparte, ¿no? Entonces, conmigo, ya lo saben los chicos, no nada me entregan en forma digital, todo me lo entregan a mano. Pero sí, creo que estos dos, el ir a psicoterapia y el que sepan que es una carrera que requiere mucho compromiso humanitario con nosotros y con la realidad que tenemos allá afuera. ¿Pudiéramos decir como un compromiso social? Claro. ¿Sí? Ok, perfecto. Psicóloga, vamos a entrar a uno de los temas que lo platicábamos, que para mí se me hace un tema fuerte, un tema un poco complicado, el cual a veces no queremos abordarlo, a veces tenemos ese temor de tocarlo, digo, las personas que han estado en ese tipo de situaciones con algún familiar o algo, el tema de la psicología oncológica. Primero que nada, pues entender, para los que no sabemos, qué es la oncología o qué es la psicología oncológica o la psicooncología, como le llaman también, ¿qué es? Es justamente, yo lo considero como una bisagra entre la medicina y la psicología. ¿Como un puente? Como un puente, exactamente. Lamentablemente el cáncer hoy en día pues es una de las enfermedades más frecuentes en nosotros los humanos. Y obviamente los pacientes están muy cercanos al médico, porque obviamente necesitamos pues restablecer nuestra salud. Pero ante estos diagnósticos, emocionalmente, socialmente, psíquicamente, espiritualmente suceden infinidad de cosas, no solamente en nuestra parte física, no solamente en este cuerpo que tenemos suceden cosas. Sí, no solamente, disculpe, no solamente el área médica, digo, tratamiento, nada. No sé si sea algo comprobado, sin embargo, se da mucho o se ha dado mucho de casos de personas que tienen alguna enfermedad, vamos a ponerle en este caso cáncer o alguna otra, que en el momento en que se enteran, es como cuando se vienen para abajo. O sea, lo mirabas bien y de repente le dan la noticia, que obviamente es una noticia muy fuerte, es una noticia muy complicada, decir que tienes un tema de salud en el cual puede estar en riesgo tu vida, o ya está en riesgo tu vida, ¿no?
Entonces, pero eso, bien importante que toca, el tema emocional, influye mucho, ¿verdad? Claro. Influye mucho. Totalmente. Influye incluso como lo que yo pienso acerca, y no solamente con respecto a estos diagnósticos. En general, yo les digo a mis pacientes y a mis alumnos, la mente es tan poderosa que así como somos expertos en generar caos o de imaginarnos la catástrofe X, si tuviéramos la misma fortaleza para generar algo positivo o algún bienestar, seríamos otros los que estaríamos aquí. Entonces, al recibir yo el diagnóstico, al recibir la gente este tipo de diagnósticos, pues obviamente nuestro sistema inmunológico se deprime. Claro. Entramos a un punto en el cual para mí es bien importante el tema del duelo. Uh-huh. Entramos en ese punto del duelo y leyendo un poco, el duelo tiene como 5 fases, ¿no? Uh-huh. Lo platicábamos. Tiene, si no me equivoco, la primera es la negación, uh-huh, en el cual pues obviamente, ¿no? O sea, ¿por qué? No es cierto, no lo creo. Y no aplica, porque lo estaba leyendo, no aplica como al momento de la persona o en lo personal, no aplica como si te dan una noticia o algo, sino también en una pérdida, ¿no? Aplican claro. Las personas en alguna pérdida, en una ruptura. Las fases que componen, digamos, el duelo es la negación, si no me equivoco, es la ira, la negociación, la frustración, uh-huh, y la aceptación, ¿no? Uh-huh. Y leí ahí que no es como que no es muy lineal eso. Puedes no necesariamente vas a pasar primero por la negación, uh-huh, puedes pasar a lo mejor al inicio por la aceptación y después decir, no, ¿sabes qué? ¿Pero por qué? O sea, entonces, ¿cómo maneja usted en esa área? ¿Cómo maneja usted todo ese tipo de temas tan delicados? ¿Cómo lo maneja? Y sobre todo, digo, lo profesional me queda claro que lo tiene usted en toda la extensión de la palabra, pero o sea, ¿cómo ponerse como que ese escudo, ese chaleco de decir, ¿sabes qué? Este es mi trabajo y pues digo, mi misión de mi carrera es ayudar de este lado. Fíjate que justamente cuando yo empiezo a comprender que el ser humano atraviesa por pérdidas constantes y le empezamos a quitar como ese estigma al dolor, porque muchos de mis pacientes a veces no quieren involucrarse en el dolor, o sea, de repente queremos como esta pastillita mágica o de repente esta varita mágica donde no me vaya a doler. No. El duelo es justamente viene del dolor. Y para yo atravesar un duelo, yo tengo que caminarlo. Tengo que enfrentarme a estas etapas del duelo que, como bien lo dices, no son lineales. Uh-huh. Me voy a enojar primeramente, me voy a... cuando tú obtienes un diagnóstico de esta índole, entramos en un shock. Pero ese shock... Justamente la mente es tan poderosa que es un mecanismo de defensa para no enloquecernos. Entonces después viene un tema en donde yo no doy crédito, ¿no? Entonces estoy en una negación. Y después me voy a enojar con el doctor, me voy a enojar con Dios, me voy a enojar con mi mamá, me voy a enojar con medio mundo. Y después viene una fase de tristeza, de depresión, donde voy a... Para mí, fíjate, cuando yo enseño a mis pacientes regulación emocional, yo siempre les digo que las emociones displacenteras, que no hay emociones positivas ni negativas, eso siempre lo trato de quitar, porque hay emociones displacenteras y hay emociones placenteras. Uh-huh. Y estas emociones displacenteras como el dolor, como el miedo, como la ira, como la tristeza, están muy mal paradas porque estamos en una sociedad que siempre nos ha enseñado a estar súper bien, con estas frases motivadoras, tú puedas, échale ganas. Y no. Y la tristeza es una de las emociones que te puedo decir que nos enseña mucho, porque nos enseña a detenernos, nos enseña a reflexionar, nos enseña a saber que yo perdí algo importante. Y ese perder algo importante le va a dar significado a esta forma de vivir
próximamente, cuando yo perdí, por ejemplo, a un ser querido. Okay. Y después viene el tema de la aceptación, bien dices, que hasta ahí son las etapas que más comúnmente utilizamos o trabajamos. Pero yo siempre digo con esta colega con la que yo trabajo ahí en el consultorio, que después de esta etapa de la aceptación viene una etapa adicional. Una sexta fase. Podríamos decir que es la del aprendizaje. Muy importante. Que es decir, ok, puedes quedarte en la aceptación y si te quedas ahí, bien. O sea, lo hemos hecho bien. Pudiéramos decir logrado. Lo podemos decir logrado. Pero existe esta otra fase donde está el aprendizaje. Y algo que actualmente hago y que siempre voy a hacer un comercial. No, adelante. Gracias. Yo hago, junto con unas colegas que amo mucho y que quiero mucho, hacemos duelo gestacional. Es decir, estas mamitas, estas familias que han perdido bebés. Fíjese, bueno, perdón que le quite la palabra, ¿no? Miré en sus redes, de hecho la vamos a poner ahí para que la vayan y la sigan. Algo que se me hizo muy impactante y ahorita continúa con lo que va a mencionar. Decía la frase, el cáncer tiene niños. Y qué impresionante. De hecho, tocando este tema, por ahí miré unos detalles que me llamaron la atención y dije, bueno, le voy a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué se le viene a la mente a usted o qué significa para usted Little Aaron? Justamente Little Aaron es una oportunidad de vida. Okay. Es una oportunidad de resignificar el dolor. El año pasado, cuando nos invitan a participar en este proyecto, mi colega y yo, a ella la invitaron y ella me invitó a mí y es la oportunidad de transformar el dolor. Yanaí y su esposo, que son los presidentes de esta asociación, que se dedica a hacer duelo gestacional y perinatal, ellos perdieron a un bebé. De ahí el nombre. De ahí, Aaron Judá era el nombre de este niño. Y ellos pasaron una situación muy compleja, mucho dolor, porque este bebecito nació siendo incompatible genéticamente con la vida y solamente vivió el pequeñito alrededor de 12 días. Tuvieron la fortuna de atenderse en Estados Unidos, el esposo es estadounidense, tuvieron la fortuna de atenderse allá. Y con la fortuna de poderles brindar como todas las herramientas, todo el confort y todo este apapacho que requerimos. Y cuando ellos pasan este duelo, cuando ellos pasan toda esta historia que traen, pues regresan a México y se dan cuenta que aquí en México no hay este apoyo para estas mujeres de este lado. De ahí nace la asociación con la idea de Yanaí empezar a brindar estos espacios para hablar del dolor que traen las mamás y las familias. ¿Pudiéramos decir lo que mencionaba, que ahí es donde entra esa sexta fase? Exactamente. El aprendizaje. Exactamente. Porque, digo, de un duelo, de una pérdida que, digo, no, o sea, muy grande, dolorosa, pero de ahí nace o se inspira esta asociación. Totalmente. En el cual entra la sexta fase que acaba de mencionar usted, o sea, el aprendizaje. ¿Y cuál fue? Pues como que nace una misión. Total. De decir, ok, en Estados Unidos es distinto, ¿no? En México no lo hay, yo lo voy a hacer. O sea, ahora entiendo, ¿no? Y todo lo que está detrás de esa asociación de Little Aaron es él completamente. O sea, totalmente. O sea, a lo mejor su misión en la vida, si lo vemos en ese punto, fue muy corta, pero su legado... Trascendente. Su legado está trascendiendo y va a trascender gracias a esta asociación,
Y gracias a ese aprendizaje de una familia en el cual pasaron por esa pérdida y la transformaron en algo positivo y en apoyo social, ¿no? Le podemos llamar así. Totalmente. Y ahorita, gracias a este dolor, gracias a esta historia que ellos vivieron, y yo siempre les digo a mis pacientes, la enfermedad y la muerte se presenta como una oportunidad. Tú decides si lo tomas o no lo tomas. ¿Oportunidad de? De aprender. Okay. Entonces, ahorita hemos estado trabajando, llevamos un año, es muy joven la asociación, pero llevamos un año, hace unos meses se nos dio la oportunidad de ir al Hospital Regional de Tijuana a capacitar y a hacer psicoeducación con médicos residentes e internos. Okay. Alrededor 80 cada día, más o menos, fueron 2 días. O sea, realmente fueron muchos médicos. Y tocamos fibras de la importancia que es que estas mamitas o estas familias tengan esta dignidad para despedirse de sus hijos. Afortunadamente aquí el Hospital General, aquí en Ensenada, no sé si lo sepan, pero tiene lo que se llaman salas mariposas. Okay. Son salas en donde se les brinda la oportunidad a las mujercitas de estar acompañando a sus bebés difuntos. Y hay esta intimidad entre la familia para que podamos atravesar esto que es tan doloroso. Lamentablemente el sector salud a veces ni siquiera te deja verlos. A veces ni te deja despedirte de estos bebés. ¿Y es donde entra la asociación? Y es lo que nosotros estamos haciendo es visibilizarlo. Sí. Es decirles, hey, hace falta verlo, hace falta hablar de esto, hace falta que hagamos ruido. Ahorita el 15 de octubre justamente se conmemora este tipo de duelo. Y ahorita estamos trabajando de la mano con Iztecali, estamos trabajando en el Hospital Regional de Tijuana, estamos trabajando en Tecate, porque queremos hacer un encendido de luces. Súper bien. Justamente para empezar a decirle a la gente, hay un espacio que te puede contener. Como el hecho de decir, no estás sola. O sea, exactamente. Papá, mamá, familia, no están solos. O sea, hay personas que estamos para apoyarlos. Hablamos de eso, ¿no? Ese es el sentir de la asociación. Totalmente. Y qué maravilla, digo, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la calidad de persona, el profesionalismo de ustedes, o sea, que abarca no solamente ciertas áreas, sino tratar, y digo, porque esto es más que nada como una labor social, ¿no? Claro. O sea, es a lo mejor un poco alejado de su trabajo, de su carrera como maestra. Esto es más que nada como algo social, ¿no? Como que algo que le llama y decir, ok, cuente conmigo, aquí estoy, vamos a demostrar y vamos a decirle al mundo, si lo queremos ver, que no, volvemos a lo mismo, que no están solos, ¿no? Exactamente, y más porque, te digo, ha sido un duelo muy invisibilizado, ha sido un duelo del que no se habla. Del que, ay, pero pues te vas a volver a embarazar. Así muchas mamitas. ¿Cree usted, perdón que le quite la palabra, cree usted que hasta cierto punto lo normalizan? No sabría si es la palabra normalizarlo, más bien no lo vemos. Okay. Tenemos que verlo, porque al ser un duelo que pasa a puerta cerrada, es decir, que a veces yo perdí a mi bebé a los 3 meses y a veces no dije que estaba embarazada, o fue un aborto espontáneo y apenas yo tenía 12, no sé. Entonces, como no te vieron que estabas embarazada, pues no es importante. Pero se vuelve más como personal entonces para la madre. Claro, en este caso, por ejemplo, digo, cuando sufren esta pérdida, que al final de cuentas pérdida es pérdida, ¿no? Pero ¿siente usted que es más dolorosa la pérdida cuando están en la gestación o cuando nace y por alguna situación como la que mencionaba, pues no logra? Es que no sabría cuál es más y cuál es menos. Es el dolor. No deja de ser dolor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces,
incluso alguna mujer con hijos mayores y que también pierde y que puede pensar que porque ella tiene más recuerdos con su hijo que la mujer que perdió su bebé a los 12 días, es igual de doloroso. No cuestiono el tiempo que viviste con el hijo. Digo, cuestiono el dolor que me causa la pérdida, porque lo que yo estoy perdiendo no solamente es mi hijo, sino es el ideal, es el sueño de ser mamá, el sueño de tener una familia. O sea, son muchas cosas que perdemos. y sobre todo hay este trabajo también, psicóloga, con los padres, ¿no? Porque se ha visto de casos en el cual pasan por esta pérdida y hasta cierto punto la relación se fractura, Claro. ¿no? Entonces ese trabajo también va acompañado con los Sí. padres. Sí, totalmente. O sea, de hecho, a veces los grupos que se hacen es papá y mamá, o hay grupos que se han hecho de puro papá. Okay. Entonces, porque también ustedes como hombres tienen cosas que decirse. Claro, claro. Que volvíamos al mismo tema, o sea. Que volvemos al mismo tema. Son cosas que uno como hombre se pone como que esa coraza y como que sufre en silencio, llora en silencio, o sea, donde nadie me ve. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy buena esta asociación, la verdad. Felicidades también a los creadores, a esta familia. Esperemos algún día puedan... Ay, sí, ellos encantados, te lo aseguro. Pues esperemos ahí me ayuda a contactarlos Claro para que vengan sí. a este espacio, claro, y nos compartan y tratar de llegar a más gente y que vean que la asociación está ahí, como les decía, que no están solos. Claro. Que no están solos. Psicóloga, fíjese, con todo esto que hemos hablado, todo el tema de la especialidad, el tema que abarca la oncología y todo, ¿cómo le hace usted para llevar, o sea, para sobrellevar su vida o para pasar, digo, el estar, o sea, a veces con un familiar que te toca pasar por esa situación de enfermedad, todas las situaciones que pasan, que muchas veces te marcan, a veces hasta cuando no son familiares, que escuchas de tal persona, alguna situación que le pasó y te marca? ¿Cómo es que usted le hace para llevar eso? O sea, y no solamente en ese tema, sino en todo, o sea, porque imagínese, no sé, escucha 15, 20, 40 historias y aprender a discernirlo. Hablábamos hace rato, el decir, cierro cortina, cierro ventana, es como salgo de mi consultorio, salgo del aula en donde esté haciendo la exposición, de la sesión, de lo que sea, y decir, me quito esa chamarra, la dejo aquí y continúo con mi vida, porque al final de cuentas volvemos a lo mismo. Es un ser humano, es madre, es hija, es maestra. Entonces, ¿cómo digo, es súper valiosísimo para mí cómo es que usted le hace o los psicólogos llevan como que ese saben discernir entre esos temas? Pues en lo personal, obviamente, mi proceso terapéutico, eso es infalible. Usted va a terapia. Claro. Sí, eso es importante. Eso es importantísimo. Es importante porque, digo, la gente que no conocemos de esos temas, no sabemos realmente, hasta a veces puede ser como que irónico, digamos, ¿no? Como que un psicólogo va con otro psicólogo, pero es valiosísimo, ¿no? Y de hecho es necesario, o sea, es imprescindible. Y es parte como que se lo inculcan en la carrera, decir, ¿sabes qué? Lo mencionaba hace rato, ¿no? O sea, el que quiera estudiar, que lea y que acuda a terapia. Entonces, en la carrera, ¿sigue yendo usted a terapia? Sí, claro. Llega momentos en el que usted dice, estoy mal, o sea, acepta también que claro, está, sí. Y decir, ¿sabes qué? Digo, no sé cada cuánto vaya, si hay algún como seguimiento o algo. Entonces, ¿cómo lo maneja? Lo manejo, te digo, esto con yendo a psicoterapia. Lo manejo con todo mi proceso de autocuidado que yo tengo en casa. Yo tengo identificado perfectamente qué me favorece a mí. Y lo ejecuto. Y creo que sí he logrado quitarme la chamarra y colgarla e irme.
Y mira que me los llevo a mi casa cuando trabajo, porque yo también trabajo desde casa. Tengo, de hecho, los miércoles hago sesiones en línea únicamente. Y pues obviamente trabajo en casa. Pero llega un momento en el yo cierro cortina, aunque estoy en casa, pues, ¿no? Entonces, y estos rituales de autocuidado que van desde tomar un rico baño, Okay. desde cenar algo sabroso, Distraer la mente. distraer la mente, irme a la playa, ir a hacer un poco de ejercicio, todo eso. Pero, por ejemplo, si llega el momento, en algunos casos tan marcados o tan impactantes, en el que usted llega y, digo, porque se escucha mucho eso de pon tu mente en blanco. Y en lo personal es algo que me cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque siempre tiendo a divagar, siempre... No he logrado hasta ahorita como que llegar a esa concentración de decir, mi mente en blanco, ¿no? Yo lo he platicado con ustedes, ¿no? Mi mente es un licuado, ¿no? O sea, de repente pienso esto, de repente estoy así como, no sé, manejando o algo y pasan muchas cosas por mi mente, me acuesto y pasan muchas cosas por mi mente. Entonces, usted cuando se acuesta en algunas situaciones, ¿piensa o usted sí domina eso de mente en blanco y vámonos a descansar? Lo puedo hacer, pero también me permito que mi mente esté girando. Que siga trabajando. Porque a final de cuentas soy humano y ahí es donde entra el auxilio con mi psicólogo de decir, oye, ¿sabes qué? De sesión, sí, y lo concretamos. Porque somos humanos. Claro. Y el que diga, el otro día escuchaba un mal chiste que decía, ay, psicólogo, no sé qué, pues consulta tus apuntes. Y tú decías así como de, o sea, sí, pero también vamos a terapia. Es necesario ir a terapia. Entonces, sí logro poner mi mente en blanco, sí hago mucha meditación también. O sea, sí trato como de... Y no te estoy diciendo que me avento mis 15 minutos, mis 30 minutos, no, o sea, pero sí el lograr mantener una buena oxigenación, una buena respiración, una buena postura. ¿Para qué? Para que esto me permita poder accionar para el día siguiente. Y esto de dormirme sin aparatos electrónicos es un ejercicio que también invito a muchos a hacerlo. Que se le llama el sueño, ¿cómo se llama? Higiene de sueño. Higiene de sueño, que no lo tenemos. Nadie lo tiene. Que no lo tenemos, o sea, muy poquitos. Sí, es muy complicado. Entonces, en eso también hay que trabajar mucho. Claro, digo, totalmente. En general, ¿no? En la higiene del sueño. Después esperemos tener la oportunidad de seguir. Digo, la psicología es un tema súper extenso y pues esperemos más adelante tocar Yo el encantada. tema. Psicóloga, dígame. Fíjese, hoy 10 de septiembre, Día Mundial del Suicidio. De la prevención del suicidio. De la prevención del suicidio. ¿Qué pudiera decirle a usted? Digo, volvemos a lo mismo, este es su espacio. ¿Qué mensaje o qué palabras pudiera dirigirle a esa persona que está pasando por alguna crisis? Que está pasando por algún duelo, que está pasando alguna situación complicada. Dicen por ahí, miré hace tiempo un video, ¿no? En el cual explica o te habla del tema de una persona que se suicidó, ¿no? Y por lo regular, leí la otra vez también que aquella persona que toma esa decisión es la persona alegre, es aquella que, porque cuando alguien se entera de la noticia, dices, pero ¿cómo? O sea, si él era el alma de la fiesta, si él era bien buena onda, bien alivianado, o sea, ¿qué mensaje le puede dedicar usted a esa persona que esté pasando por alguna situación? Híjole, justamente es uno de los temas o es uno de los duelos que también está invisibilizado. Es la gente que comete suicidio o que está atentando contra su vida, no lo hace porque quiera terminar con su vida como tal. Se escucha paradójico, pero lo hace porque quiere acabar con el dolor. Hay dolor que hemos sostenido por mucho tiempo y que quizá en ese momento es lo que siento que le voy a poner fin. Yo digo que uno de los mensajes es alzar la voz y sobre todo quien tenga la oportunidad de estar cerca, no juzgar.
porque la persona lo que menos necesita en ese momento es ser juzgado. Exacto. Digo, porque no sabemos lo que está pasando en su interior, ¿no? Porque no sabemos lo que está pasando en su interior. Ahorita la exigencia de la vida cotidiana está muy... La salud mental se ha vuelto un privilegio más que un derecho. Y debe de ser un derecho. Entonces, estas realidades que estamos teniendo hoy en día, pues nos llevan a sobreexplotarnos. Y quien no tiene estrategias en la vida, quien no ha tenido esta contención, pues puede llegar a desbordarse y puede estar cometiendo suicidio, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es escuchar al otro. Exacto. Y es ahí la importancia de la que hablábamos, perdón, en el cual, porque es importante que todos tuviéramos como que estas terapias, porque es donde aprenderíamos a concientizar, ¿no? A entender y a dejar a un lado eso de juzgar, a dejar a un lado de etiquetar, porque Claro. se da muchísimo, ¿no? Entonces, nunca sabemos qué está pasando a aquella persona, nunca sabemos qué situaciones le están llevando. Claro. Le comentaba que miré un video, a lo mejor lo miró, en donde le pregunta una persona a la otra, ¿por qué no me llamaste? Y le dijo, sí te marqué, pero estabas ocupado. Uh-huh. Sí te marqué, pero no tenías tiempo. Pero, o sea, ¿por qué no insististe? Lo hice. Entonces, y se están confrontando, ¿no? Y le dice, ahora sí te duele. O sea, el que yo ya no esté, el que haya tomado la decisión. Entonces, es muy, muy complicado ese tema. Es un tema delicado. Entonces, como desde el punto profesional, existen algunas como advertencias, digo, para la gente que nos mire o que podamos decir, sabes que a lo mejor esta persona está pasando por alguna situación y sabes que estoy aquí contigo. Miraba ayer justamente, creo, un artista de Calle 13, René se llama, uh-huh. No sé si lo ubique. Uh-huh. Una de sus canciones... Residente. De hecho, una de sus canciones que hizo René era ese. Dice que la hizo en algún momento que quería o que iba a tomar la decisión de aventarse, creo que de un edificio de 25 pisos. Y entre los comentarios en esa publicación habían muchos comentarios de personas que decían, yo estuve a punto de hacerlo y ahora sí como ángeles, ¿no? Llegó tal persona y me detuvo o llegó tal persona y me cambió como que esa manera. O entró mi mamá y me dijo, ¿por qué no me avisaste? Lo hubiéramos hecho juntas. Uh-huh. O sea, hay ciertas señales que uno pudiera detectar. Sí hay señales, pero a veces no las vemos. Estamos tan ensimismados con esta dinámica de vida. Tan rutinarios, que no nos... O a veces no hay señales. Pensaba en este actor que se me fue el nombre. Uno que hacía comedia estadounidense, se me fue el nombre. ¿Will Smith? No, Will Smith no. Robbie Williams se me fue. Ajá. Y tú lo veías y no daba que iba a cometer suicidio. Y sí, porque él, digo, toda su carrera en películas, pues fueron películas inclusive hizo una como de doctor, algo así, que iba con... Adams. Ajá, que iba, se ponía como una nariz así y daba como alegría a la gente que precisamente estaba pasando por situaciones complicadas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían como que esas señales? ¿Cuáles serían esas señales? Yo en consulta a veces preguntamos directamente cuando viene algún nuevo proceso de depresión o algo así, si hay algún tipo de idea suicida. A veces tenemos que ser muy abiertos y muy consistentes en estas preguntas, porque sería como un termómetro que hay. A veces el paciente te dice, es que sí tengo idea, entonces ya empieza así como a maquinarlo, ¿no? Entonces yo creo que mientras más hablemos sobre la prevención del suicidio, más podemos atacarlo. Porque recordemos que de lo que no se habla, pues está ahí oculto.
mientras más yo lo hablo, puedo tener herramientas para apoyar. Hoy leí en la mañana que a partir de que existe una crisis, tenemos 90 minutos es el pico para que se logre, si se comete suicidio, es el pico que hay. Entonces, en esos 90 minutos son cruciales para poder apoyar a la persona. ¿Y crisis? ¿Hablamos de crisis como de pánico? Una crisis de pánico, puede ser una crisis incluso de ansiedad también, puede ser un brote psicótico, no sé, pueden ser muchas cosas, pero a partir de esta crisis tenemos aproximadamente 90 minutos para apoyar, ¿no? Entonces, para poder como estar ahí y evitar pues que llegue a suceder algo por ahí. Algo por ahí y hablar mucho, porque a veces lo que la persona quiere es expresarlo, es sacar esto que trae dentro. Yo sé que muchos de los que están escuchando no son profesionales, pero el que tú lo escuches, el que tú valides, el que tú le digas lo que tú estás sintiendo debe de ser muy doloroso y te entiendo. Y créeme que comprendo. Y si yo estuviera ahí, pues quizá también yo lo pensaría, pero podemos buscar estrategias. Yo a veces lo que hago con pacientes que llegan con estos temas, hacemos un contrato de vida. Okay. Un contrato de vida equivale a un compromiso con tu vida. ¿Qué vas a hacer a partir de que yo tengo estas ideas suicidas? ¿Qué actividades me pueden sacar? ¿Qué actividades me pueden desconectar de esos pensamientos? Bueno, irme a la playa, escuchar música, meterme a bañar, mojarme la cara con agua fría. Entonces, yo lo que hago es que mis pacientes lo escriban con puño y letra. Y fíjese, perdón, tenemos muchas veces allá afuera todas las cosas que no vemos, por lo mismo que mencionábamos, lo rutinario que es, ¿no? Porque tenemos la playa, tenemos el cielo, o sea, los atardeceres, los amaneceres, el ir a caminar, sentir la arena, o sea, todo eso lo tenemos ahí, no lo aprovechamos. Psicóloga. Yo le digo a mis pacientes, salgan a contemplar. Miren esos atardeceres. Yo he llegado tarde, aquí no, pero cuando vivía en Quintana Roo, que trabajaba en un corporativo muy grande, yo a veces llegaba tarde a mi hora de entrada laboral porque había un amanecer precioso o había un atardecer espectacular y yo ese atardecer no me lo podía perder. No le hace que llegue tarde. No importa, porque este atardecer que estoy contemplando es un regalo de vida. Es un regalo de vida. Así es. Entonces, a veces no necesitamos las grandes cosas, la contemplación. Y es que muchas veces buscamos o pedimos las grandes cosas, volvemos a lo mismo, sin saber que ya las tenemos. Exactamente. Y es un tema muy importante. Precisamente este espacio, psicóloga, es para esto. Este espacio nace de querer llegar a aquella persona que en este momento se sienta en alguna situación de crisis, alguna situación de depresión, alguna situación o inclusive algún pensamiento de atentar contra su vida. Que llegue esta plática, esta charla, que llegue a esa persona. Este es el sentir del programa, por eso se llama Voces que Inspiran. Escuchar de un profesional en el tema, cómo es que hay muchísimas herramientas, hay muchísimas opciones, hay demasiada información. Sin embargo, usted mencionaba, y en sus redes traté de buscar, pero se me fue, ya no lo encontré, una frase que usted menciona del conocimiento. No sé si le venga ahorita en mente, como que el conocimiento o el desconocimiento, algo así, que va lo mismo, o sea, lo que no conocemos, pero al final de cuentas ahí está. Entonces, este espacio es para esto, y yo invito a la gente a que si se siente identificado con lo que hemos platicado, si tiene algún familiar o algo, que sepan que no están solos, que sepan que hay gente afuera, que acérquense con la gente, que tengan la oportunidad de abrirse. Es algo maravilloso cuando te abres plenamente y platicar y contar y decir
cuando estoy bien, reconocer ante todo, ¿no? Digo, la mayoría de las personas que tienen problemas de cualquier índole, lo más importante es reconocer, claro, aceptar, tengo esta situación, ¿cómo la afronto? Y me gustaría, psicóloga, que nos compartiera desde lo personal, digamos, de su corazón, vaya, algunas palabras para toda esa gente, algún mensaje que usted quiera darle a esa gente, que esperemos sean muchas, que nos vean. Vamos arrancando en todos los sentidos con esto. Pero si tuviera la oportunidad usted de decir a esa persona que me está viendo, que me va a escuchar, darle ese mensaje, o sea, que lo sienta como personalizado, que quede como que grabado y que toque esas fibras de decir, wow, o sea, a lo mejor me va a incitar a tomar esa decisión de querer ir a terapia, de hablar con alguien. Ese mensaje que usted diga, va a pegar. Ay, no sé si vaya a pegar, pero creo que el estar en este momento, en este momento de nuestras vidas, nos puede brindar la oportunidad de mirar hacia el interior. Y este mirar hacia el interior, créanme que se lo digo a mis pacientes y a mis alumnos, es el mejor regalo que te puedes dar. ¿Por qué? Porque vas a aprender quién eres. Y lamentablemente, con todo el ruido que hay allá afuera, no nos hemos escuchado nosotros. Escuchemos esa voz interior que tenemos. Escuchemos este corazón que tiene aquí, este fuego que nos permite transmutar, que nos permite transformar, que nos permite encontrarnos nuevamente y regresar al origen de nosotros, ¿no? Entonces realmente no sé si haya sido un mensaje que pegue, pero es un mensaje que siempre comparto, ¿no? Es un regalo el que te puedas conocer. No, definitivamente va a ser un mensaje que va a tocar esas fibras de quien realmente lo necesite. Claro. Y es bien importante saber que un cuerpo y una mente sana es un equilibrio. Claro. Y pues digo, te cambia totalmente la vida. Psicóloga, ¿algo más que quisiera añadir, que quisiera comentar? Pues yo muy agradecida con estar aquí. El lunes me sorprendiste, el lunes te contaba un episodio que viví y que yo regresé a mi casa dándome cuenta que la vida te paga de otras maneras. Sin querer. Sin querer. Dice por ahí, estás en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas con la gente correcta. Exactamente. Entonces, es cuando uno está haciendo o está en ese equilibrio, no hay margen de error, y precisamente, ¿no? Pasaba por esa situación cuando yo llegué con usted el lunes y digo, para que más o menos entren en contexto, yo le llevé una invitación a usted, traté de hacerlo lo más profesional que pudiera, para agradecerle, ¿no? Ahí le escribí ciertas palabras de agradecimiento porque este proyecto, como le mencionaba, es un proyecto que yo ya tenía tiempo queriéndolo hacer, o sea, ya mi mente ya lo había desarrollado, sin embargo no lo había plasmado por ciertas situaciones. Entonces, a raíz de yo darme la oportunidad de ir a conocerme a mí mismo, de conocerla a usted, de con su ayuda, con sus consejos, con sus palabras, o sea, todo, dije, este es el mejor momento. Entonces, en esa carta que yo le di, fue una carta de invitación con agradecimiento porque ha sido una persona, y lo digo así de todo corazón, una persona que sin duda llegó a marcar mi vida. Yo le he dicho un ángel, le he dicho que es como un ángel, ¿no? Entonces, ha llegado a marcar mi vida y a darme cuenta de todo eso que puedo llegar a hacer y que sin embargo estaba como que frenado, ¿no? Entonces, volvemos al tema de que usted estaba pasando por una situación, le había pasado alguna situación que pues en ese momento como que había frustración. Había frustración. Había frustración, había enojo, había
arrepentimiento y obviamente lo de todo es, ay, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y por qué no hice esto? Entonces, sin duda, para mí, en lo personal, el llegar y darle esa carta y al verla cuando la estaba leyendo y su reacción, pues digo, desde ahí dije, estoy haciendo lo correcto. O sea, el sentir del programa o de estos episodios que vamos arrancando es eso, o sea, tocar fibras y de todo corazón, en verdad le agradezco porque sé que es una persona que tiene una agenda muy complicada. Sé que es una persona que tiene una agenda muy, muy llena, gracias a Dios, y que se haya dado la oportunidad de darse ese tiempo y de estar aquí, de verdad que lo valoro muchísimo. Esperemos no sea la única ocasión, esperemos claro que sí. platicar con usted. Hay ciertos temas que me gustaría abordar, digo, tocar ya va más como específicamente es la palabra. Entonces yo sé que se va a dar la oportunidad. Este es su espacio, aquí está. Muchas gracias. Las puertas abiertas para usted cuando quiera. Y vamos a ver qué hacemos ahí con esta asociación. Claro Me encantaría tener la oportunidad de entrevistarlos a ambos. Digo, voy empezando en este nuevo proyecto y obviamente pues yo estoy seguro que serán unas personas que con una voz que inspiran muy bien. Totalmente. Y sabes que lo decías hace un rato, este ejercicio que yo hago mental de tomarles la foto cuando llegan y cuando voy viendo sus procesos, contigo particularmente sí lo recuerdo bien, a todos mis pacientes los recuerdo bien, pero ahora verte a ti haciendo este sueño realidad tiene que ver con la decisión que cada quien va tomando en su vida. Claro. Con la determinación. Claro. Y con la responsabilidad de sus actos. Y sobre todo con dar ese paso. Ajá. Ese paso complicado porque debo admitirlo. O sea, nunca he sido una persona como que pensaba, no, pues yo nunca iba a ir a terapia ni nada. Sino que igual pues nunca sentía esa necesidad de decir, no, o sea, no tengo algún motivo el por qué ir, ¿no? Que volvemos a lo que hablábamos hace unos momentos. ¿Por qué llegar al límite, no? Entonces, en mi caso, yo llegué al límite por ciertas situaciones en el cual me orillaron. Fue una opción no tomada por mí, lo tengo que admitir. Yo no dije, ¿sabes qué? Necesito ir a terapia, claro. ¿No? O sea, fue una decisión aconsejada y apoyada por mi familia que en ese momento, pues, decían, ¿sabes qué? Pues, yo creo que es un camino correcto, lo necesitas. Y sin duda, digo, nunca fui negado, fui abiertamente porque ya, como le decía, llegué en un momento crítico, digamos, en mi vida. Entonces, al momento de llegar, pues no iba negado, sin embargo, vamos a darnos la oportunidad de conocer, total, ¿qué pueda pasar? Mal ya estoy, ¿no? O sea... Si ya he hecho las cosas de esta manera y no han funcionado, hagámosla de esta otra y a ver si funciona. Dicen por ahí una frase, ¿no? El error del ser humano es querer obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Y no se puede. Entonces, gracias en verdad. Gracias, psicóloga Erika. Gracias de verdad. Y pues, agradecido con usted, agradecido con toda la gente. Quiero aprovechar este espacio para dar un agradecimiento a mi buen amigo Mario Barra, el que está ahí detrás, es el que va a hacer que esto suceda, el productor. Agradecer a mi familia, a mi madre, sin duda, que siempre me ha apoyado, que a pesar de que a veces no le han parecido las decisiones que he tomado, ahí he estado siempre. A mi familia y pues a todos los que nos lleguen a ver, agradecerles por darse la oportunidad de que nos vayan conociendo, de que vayan conociendo este espacio. Y que nos demos cuenta que pues todos tenemos algo que podemos inspirar. Todos tenemos algo que podemos transmitir y que podemos hacer o identificarnos con alguien y que podemos hacer tocar o llegar a tocar ese corazón de cada persona. Psicóloga, agradecido. Muchas agradecido gracias. Con usted. ¿Algo que quiera agregar para terminar? Pues nada, que tengamos muy linda noche, que descansemos. Así es. Que logremos descansar bien. Así es. Bueno, esto ha sido el primer episodio. Esperemos que sea el primero de muchos de este nuevo proyecto. Estamos pues muy contentos. Estoy muy contento. O sea, es una muy buena charla. Y pues los invito obviamente también a que nos apoyen ahí con compartir el video, con seguirnos en todas las redes sociales. Ahí se la vamos a dejar ahí abajo durante el video.
Y pues recordemos que todos tenemos una voz que inspira. Yo soy Ricardo Amador, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Estoy sudando. Muy bien. ¡Wow! Ay, oiga, de veras, súper bien. ¡Wow, wow, wow, wow! Ay, Dios mío. Al principio estaba... Pero no se te notó. No, porque lo traté de controlar. Sí, yo muy bien, yo también estaba nerviosa, pero yo así de... Al principio estaba nervioso y después fue fluyendo. Le decía, no, la plática nos va a ir... Espero le hayan gustado mis preguntas. No, sí. Entonces, si se fija, traté de hacerlas como que cada pregunta fuera llevando al tema y a donde queríamos llegar. Ajá. Y en algún momento me sentí como que... Bienvenido a Voces que Inspiran con Ricardo Amador. Historias reales, aprendizajes y motivación que llegan al corazón. Porque todos tenemos una voz que inspira.